Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase número 6 de programación C++. Ya sería nuestra antepenúltima clase. El tema que vamos a ver ahora son los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos... ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Por favor, en el chat, ¿se escucha? Sí, ya. Entonces, ¿qué pasa si nosotros... Ok. ¿Qué pasa si nosotros queremos almacenar una serie de datos? Por ejemplo, no sé, números telefónicos. Quiero guardar, quiero grabar 10 números telefónicos. Entonces tendría que crear 10 variables, ¿no? Teléfono uno, teléfono 2, teléfono 3, hasta teléfono 10 de repente, ¿no? 10 variables. Pero eso no es muy eficiente, que digamos, ¿no? Voy a crear 10 variables. ¿Por qué no mejor crear una variable que tenga 10 espacios? Primero que es más fácil crear una sola variable y segundo que es más ordenado, porque en una sola variable estoy guardando de repente teléfonos, en otra variable nombres, en otra variable direcciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es un arreglo. Es almacenar datos de un mismo tipo en una sola variable, en un solo conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a crear arreglos, vamos a hacer, ese tema va a ser el día de hoy, arreglos de tipo unidimensional, bidimensional, como son las matrices, ¿no? Las matrices que hemos usado en matemáticas, por ejemplo, decíamos matriz 2 por 2 era un arreglo que tenía dos columnas y dos filas y guardaba cuatro datos, ¿no es cierto? Eso era un arreglo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear arreglos y vamos a poder trabajar con ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Eh, el arreglo unidimensional. Vamos a, mira, acá, el problema que nos dice, el problema pide ingresar los nombres de cuatro personas, luego se pide ingresar el índice de la persona y se muestre su nombre. O sea, ¿cómo yo guardaría cuatro nombres? A ver, vamos a nuestro programa. Voy a compartir toda mi pantalla. Mm, Ya saben, cualquier consulta la pueden hacer en el chat y yo la estoy respondiendo automáticamente. ¿Sí? Eh, ya, vamos al DEP. C++. Archivo nuevo, proyecto, aplicación de consola, ¿sí? Y vamos a proyecto 6, ya estamos, ¿no? Proyecto 6. Ok, ya está. ¿Qué hacemos primero? Vamos a dejarlo en funcionamiento, borramos esto. Acá es donde vamos a escribir el programa y acá borramos esto también y ponemos using para trabajar con el cout y el sein, ¿no es cierto? Ya está. Entonces me dice el problema. Dice, el programa pide ingresar los nombres de cuatro personas, luego se pide ingresar el índice de la persona y se muestra su nombre. ¿Cómo haríamos? Tendría que crear no N1, ¿no es cierto? Como son nombres, tendría que ser string, ¿no? String, creo que es con mayúscula acá, o si es con minúscula lo corregimos. Nombre 1, string, nombre 2, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que podemos hacer es crear una sola variable de tipo string, por ejemplo, nombre, y entre corchetes poner la cantidad de datos que va a almacenar. O sea, ¿cuántos van a ser? Cuatro. Entonces creo una variable que tenga cuatro espacios. ¿Ok? De tipo string. Voy a compilar eso. A ver, quiero saber si está bien escrito el string. Parece que sí.
Ah, no, está mal escrito, es string. Ah, punto y coma, ¿no? Siempre al final de cada línea de código el punto y coma. Ok, entonces tenemos dos maneras de crear variables. Poner nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, estaríamos creando 4 variables. Si ponemos la variable y entre llaves ponemos el número, nos va a dar, nos va a crear una variable que tenga 4 espacios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ingresamos un dato a una variable? Le decimos, ¿no? Cout, a ver, vamos a ver cómo se da. Lo ingresa el 0, el 1, entonces le decimos, ¿no? Cout, ingresar primer nombre. O nombre 1, ¿no? Nombre 1, nombre 1. Entonces le decimos inline, ¿sí? Y le ponemos acá, como vamos a agregar el primer nombre, eso se va a grabar en la variable nombre, ¿no? Sein, pero hay que darle una posición. ¿Dónde va a estar almacenado? Vamos a decirle que lo vamos a almacenar en la posición 0. ¿Ok? Acá los datos empiezan a contarse desde la posición 0 hasta la posición 3. O sea, si voy a crear cuatro variables, va a empezar en el 0 hasta el 3. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, de la misma manera, tendríamos que crear cuatro variables, ¿no? Cuatro nombres. Nombre 2, nombre 3, nombre 4. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Ya almacené cuatro datos en cuatro variables. En cuatro posiciones de la misma variable, que la variable es nombre, ¿no es cierto? Ya. De ahí me dice que ingrese un número. Entonces le digo ingresar cout, ingresar una posición, por ejemplo, ¿no? En line. Y vamos a poner ese in. Como son valores del 0 al 3, vamos a decirle que entre en la posición del 0 al 3, ¿no es cierto? Solamente como una ayuda. A ver. Sein, una variable i. He creado una variable tipo integer, ¿no? I. ¿Ok? Ya está. Y me va a decir, y me va a mostrar el A en esa posición. ¿Ok? Entonces vamos acá al programa y le digo cout, el nombre en la posición y le dejo un espacio para que se dibuje, es el valor de nombre en la posición y. ¿Está bien? Lo terminamos con un inline. Inline. Ya está. Entonces vamos a ejecutar el programa. A ver qué pasó. Ah, punto y coma. Siempre el punto y coma. Cualquier consulta ahí en el chat, por favor, si tienen alguna duda. Creo que para hacerlo más práctico voy a ponerle acá posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, para que esté en la misma concordancia con la posición de la variable. ¿Sí? Mejor. Siempre empieza en 0 y termina 1 antes del final. O sea, si es 4, empieza en 0 hasta el 3. ¿Ya? Ingresar nombre en la posición 0. Voy a poner mi nombre. Ingresar nombre en la posición 1. Me está pidiendo que ingrese el nombre en la posición 1. A ver, ahí dice, a ver, Juan, por ejemplo. Ingresar nombre en la posición 2. Acá está. Pedro.
Ingresar nombre en la posición 3. Ingresamos el nombre en la posición 3. A ver, Eduardo. Y me dice ingresar una posición del 0 al 3. Pongo el valor de, por ejemplo, 2. Me tendría que aparecer Pedro, ¿no es cierto? En la posición 2. El nombre en la posición I, o sea, I vale 2, es nombre 2. Y nombre 2 es el que hemos ingresado acá, ¿no? Pedro. ¿Ok? Entonces, así podemos nosotros crear eh, variables que tengan asignados varios datos. Puede ser string, de repente son números, puede ser puros números, puede ser puros enteros, puros flotantes, pero siempre manteniendo el mismo tipo para todos los datos que se van a almacenar en esa variable. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo he creado una variable de tipo, un arreglo, ¿no? De una dimensión, ¿está bien? Que tiene 4 datos, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Acá de esa manera lo ha hecho parecido, ¿no? El elemento 0, el 1, el 2, el 3, y está mostrando. Lo puedes revisar. Ya envié la diapositiva a sus correos. Al que no le ha llegado, por favor, me deja su correo. Lo van dejando para yo poder ir agregándolo. ¿Sí? Y continuamos. A ver, vamos a ver, voy a agregarlo en mi base de datos. Ya. Entonces ya, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Ok? Dice, un vector tiene los siguientes datos. Tiene 3 datos, un nombre, un apellido y un número de DNI, ¿no? DNI o un número de teléfono, vamos a poner. El programa muestra los datos del vector y luego pide al usuario elegir el índice de uno de los 3 datos para luego modificar dicho dato. Finalmente, se debe mostrar el vector con los datos actualizados. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a ingresar es estos 3 datos en una sola variable. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por ahí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a ingresar. A ver, vamos a ver primero. ¿Qué tipo de dato es? ¿Sí? Juan Sánchez y un número. Como los 3 datos van a estar almacenados en una misma variable, necesariamente tienen que ser textos. Si ven, están entre comillas, o sea, los 3 son textos. Entonces voy a crear una variable tipo string que se llame datos. ¿Cuántos valores va a tener esta variable? 3 valores, ¿no es cierto? Entonces vamos a decirle eh, ingresar cout, ingresar nombre, ¿no? Nombre. Y este nombre se va a grabar en la posición 0. Sein datos en la posición, vamos a guardarlo en la posición 0, ¿ok? El siguiente valor que me va a pedir es el apellido en la posición 1. Y el siguiente valor que me va a pedir es eh, teléfono. Teléfono, segundo. Teléfono. Y lo vamos a guardar en la posición 2. ¿Ok? Eh, Vamos a ver. Ya ingresé los 3 valores. A ver, luego dice, el programa muestra los datos del vector. A ver, vamos a mostrar, ¿ya? Vamos, cout. Voy a decirle acá. Nombre, ¿no? Nombre. Nombre, 2 puntos. Nombre está en la posición datos.
0, ¿no? ¿Ok? Nombres, nombre, apellido, en la posición 1 y teléfono, ¿no? Teléfono en la posición 2. Voy a poner acá 1 o 0, 1 para tener referencia, ¿no? 1 y 2. ¿Ok? Ya está. Hasta ahí voy a mostrar, ¿está bien? Voy a mostrar lo que estamos avanzando y voy a poner. Vamos a ejecutar. Ya. Me está pidiendo primero ingresar nombre. Nombre, vamos a poner Freddy, apellido Luis. Y me va a pedir un número de teléfono. Ya le pongo un valor. Y de ahí me va a mostrar 0 nombre, el dato en 0. El dato en 0 es Freddy. El dato 1 es Luis. Y el dato en 2 es el número de teléfono. ¿Ok? Entonces ya ingresé los datos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sigue? Me dice, el programa muestra los datos del vector y luego pide al usuario elegir el índice de uno de los tres datos para luego modificar dicho dato. Entonces, me está pidiendo que ingrese uno de estos valores, ¿no es cierto? Cout, ingresar una opción, ingresar un número, ingresar el número del dato a modificar, por ejemplo. 2 puntos. Vamos a ingresar el número a modificar, ¿ok? En line. Y vamos a guardar ese dato en una variable i. Entonces le decimos integer i. Como voy a usar una variable, ya. Entonces, como voy a ingresar i, voy a escoger 0, 1 o 2. Entonces, sein, acá lo podemos hacer, por ejemplo, así, ¿no? Puedo decirle, le puedo poner un if, ¿no? Si i es igual a 0, entonces quiero que me diga, por ejemplo, estamos usando el if ya, ¿no? Sí, y entonces lo voy a decir acá, cout, nuevo nombre, ¿no? Nuevo nombre y se va a guardar, por ejemplo, sería así, ¿no? Una forma de poder resolverlo. Cout, no, perdón, sein, esto sería, ¿no? Vamos a guardar un nuevo valor en la posición 0, ¿ok? Si yo ingreso el valor de 0, quiere decir que voy a cambiar el nombre y le voy a guardar en la posición 0, ¿no es cierto? Porque en 0 está el nombre. Si no, y digo, no, si i es igual a 1, ¿ok? Si i es igual a 1, si i es igual a 1, entonces lo que voy a cambiar es el apellido. Apellido. Y lo vamos a guardar en datos 1. ¿Ok? Y si no, y si i es igual a 2, voy a cambiar nuevo teléfono. ¿Ok? Y eso lo voy a guardar en la posición 2. Y si no, en otro caso, decirle cout número, no, perdón, dato incorrecto, ¿no? Dato incorrecto. ¿Sí? En otro caso, si aplasto otro valor. Ya está. Entonces, ahí estamos usando el if ahora, ¿no? A ver, voy a
Voy a ejecutar el programa. A ver, entonces le digo, ingresar nombre. Me está pidiendo acá ingresar nombre. Freddy. Ingresar apellido, Luis. Ingresar teléfono, ya estoy acá en esa línea. Ya está. Me dice, nombre está en 0, en 1 apellido Luis, 2 teléfono, ya está el número. Ingresar el número del dato a modificar. ¿Cuál quiero modificar? 0, 1 o 2. Imaginemos que quiero modificar mi apellido, entonces voy a cambiar el 1. Y dice, ¿no? Ingreso 1. Si i es igual, si i es igual a 1, entonces va a pedirme nuevo apellido, ¿ok? Perdón. Si i es igual a 1, me va a pedir nuevo apellido, ¿ok? Estoy acá. No es 0, es i. Ingresé 1. ¿1 es igual a 0? No. Entonces, i es igual a 1, sí. Ah, ya estoy acá en esta opción. Nuevo apellido, a ver, no sé, mi otro apellido. Ya está. Ah, y me faltaba acá volver a mostrarme los tres valores nuevamente, ¿no es cierto? Ya, eso me faltó. Eso me faltó. Después dice, al final, mostrar los nuevos datos. Voy a mostrar de nuevo los tres datos, ¿ok? Este yo lo voy a poner más abajito para que se note. Ya está. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. A ver, ingresar nombre. A ver, Freddy, Luis, dato. Y me dice, ingresar el nuevo dato a modificar. Voy a modificar mi nombre. 0. Nuevo nombre me pide, ¿no? Porque hablaste 0. Si i es igual a 0, en nuevo nombre. Ahora voy a poner mi otro nombre. ¿Ok? Ya está. Y me muestra de nuevo el dato 0. El dato 0 ya no vale Freddy, sino ahora vale James, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero cambiar un dato, simplemente pongo en qué posición está y lo va a chancar el dato anterior. ¿Sí? Entonces, así podemos trabajar con cualquier arreglo. No puedo modificar el dato que ya existía anteriormente, simplemente volviendo a darle un valor. Acuérdense también que el doble igual significa comparación. Esto es una pregunta. I es igual a 0 y el otro dato que no está acá es la asignación, ¿no? Darle un valor, ¿no? I igual a 4. En este caso le estoy dando un valor, en este caso estoy preguntando. El doble igual es pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? El resultado de esto es true o false, ¿no es cierto? Es una comparación, ¿verdad o falso? ¿Sí? Entonces ya con eso están los arreglos unidimensionales. Y pasemos a otro tipo de arreglos, los multidimensionales. Habíamos visto que nosotros podemos crear un arreglo con una dimensión, ¿no? Pusimos nombre, apellido y teléfono, y así podemos agregar más datos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya quiero hacerlo en forma matricial? Si, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, dice, ¿no? Sea una matriz de elementos 2, 3, 4, 8, 7, 2. Mostrar la matriz en pantalla, luego pedir al usuario ingresar el número de fila y columna y mostrar el elemento de la matriz. Ustedes saben que las matrices se conforman por filas y columnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago este arreglo? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Si ven acá, el primero corresponde a las filas, el segundo a las columnas. O sea, es una matriz de 2 por 3 y puedo guardar 6 elementos. Si lo vemos en forma gráfica, podemos ver acá dos dimensiones, ¿no? Podemos ver 3 dimensiones y así n dimensiones puedo crear, ¿sí? Entonces se puede trabajar con matrices de n dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo y vamos a mostrar los valores, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta con respecto a este tema de los sistemas unidimensionales? Para pasar al siguiente tema. Ninguno, ¿no? Ya, voy a borrar los datos. Sí, voy a borrar estos datos. Esto no está en su... Voy a borrar eso, pero ya en el video lo pueden ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente problema.
Sea una matriz de elementos 2, 3, 4, 8, 7, 6, mostrar la matriz en la pantalla, luego pedir al usuario ingresar el número de fila y columna. Ya. Vamos a ingresar esta matriz al sistema. Esta matriz la han puesto de nombre A, vamos a crear la matriz. Integer A. ¿Cuántas filas va a tener? 2 filas, 3 columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo ingreso el primer valor? Vamos a hacerlo de forma... voy a ponerlo de forma para que cada uno lo pueda ingresar desde la pantalla. SEO. Ingresar elemento 0, 0,0, ¿no? ¿Ok? A ver, veamos. Acuérdense que si es un arreglo, si yo creo, por ejemplo, un arreglo de 2, empezaría de 0, 1. Y el 3 sería de 0 a 3. Entonces, este sería el elemento 0, 0. Este sería el elemento 0, 1. El elemento 0, 2. El elemento 1, 0. El elemento 1, 1. Y el elemento 1, 2. O sea, todas las conjugaciones, ¿no? El 2 va del 0 al 1 y el 3 es del 0 al 2. ¿Está bien? Entonces voy a guardar el elemento 0, 0 en la posición A 0, 0. ¿Ok? Voy a darle acá un inline. Ya está. Acá también le doy un inline. Ya, a ver. Uy, ya me dio. Ya. Voy a construir todos los elementos. Es una matriz de 2 por 3, son 6 elementos. 4, 5, 6 elementos. ¿Sí? 0, 0, el 0, 1, el 0, 2, el 1, 0, el 1, 1, el 1, 2. Todos los elementos de la matriz. ¿Ya está? Ya, una vez que ingrese los datos, dice mostrar la matriz en la pantalla. Mostrar la matriz. Voy a mostrar la matriz, ¿ya? Voy a mostrar la matriz. ¿Cómo muestro la matriz? Fácil. Cout. Voy a dibujarlo la matriz, ¿ya? Voy a ver si este elemento es posible de... Voy a dibujarlo, ¿ya? Para que más o menos tengamos una idea de cómo se va a ver la matriz. Voy a poner el elemento 0, 0. Voy a dibujar un espacio, más o menos. Más o menos para que tenga forma de la matriz, ¿ya? Voy a dibujar el 0, 1, el 0, 2. Y acá al final dibujo la otra barrita para que se vea. Un tema de detalle nada más. Al final le pongo un endline. Ya está. Entonces, acá sería el 1, 0, el 1, 1 y el 1, 2. ¿Sí? A ver, voy a mostrar hasta acá la matriz y de ahí vamos a escoger un valor. Ya. Ingresarle el elemento 0, 0, por ejemplo 5, el elemento 0, 1, 6, el elemento 0, 2, 1, el elemento 1, 0, el elemento 1, 1 y el elemento 1, 2. Ahí está. Y me está mostrando la matriz, ¿no? 5, 6, 1, 2, 4, 7. De esta forma, ¿no? Yo le he dado acá para que me imprima así, ¿no? De forma ordenada. Como una ayuda, ¿no? Para que se vea bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya tengo la matriz generada. Ok, ahora me dice el problema.
mostrar la matriz, luego pedir al usuario ingresar el número de fila y el número de columna y mostrar elemento, ¿ya? Vamos a pedirle acá. Hasta ahí todo ok, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al programa cout ingresar fila 0, 1, ¿no es cierto? 0 o 1, solo hay dos filas, ¿no? End line. Y de ahí me dice ingresar columna 0 al 2, ¿no? Entonces, cuando yo ingrese la fila, la voy a guardar en una variable y cuando yo ingrese la columna, la voy a guardar en una variable j. Estoy usando dos variables, las tengo que crear, ¿no? De forma que son estas integer, ¿no? Tienen valor entero. Y una vez que ingreso los valores, le voy a decir cout, acá le digo, el elemento en la posición y coma, voy a ponerlo con paréntesis para que se vea casi, y coma, j es, dos puntos, que lo ponemos en line, le digo el elemento será cout, la variable, ¿no? La variable es a, y j, ¿ok? Entonces voy a ejecutar esto. Ya, ingresar el elemento, ahí me faltó la E, ¿no? El elemento 0. Voy a ingresar, ahí está, ¿no? 257-491. Ingresar una fila, a ver, la fila 0, la columna 1. ¿Qué valor me tiene que dar? El elemento 5, ¿no es cierto? Ahí está, el elemento en la posición 0,1 es 5. Ahí está, 0, fila 0, columna 1. ¿Ok? Entonces vamos a verlo de nuevo. A ver, voy a mostrar de nuevo, ¿no? Ahí está, 683-590. Ahora, ingresar a una fila, quiero en la fila 1. Estamos empezando en 0, entonces sería la fila 1 acá, ¿no? La segunda. La columna 3, no, perdón, la columna 3 sería posición 2, de ser 0, 1, 2. Ahí está. La posición 1,2 es 0, acá está, ¿no es cierto? Fila 1 sería 0, 1, está la fila 1. Columna 2, 0, 1, 2, o sea, el elemento 0, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, así podemos trabajar eh, con arreglos bidimensionales, ¿no? Dos dimensiones. También podemos ver tridimensionales, agregándole uno más, ¿no es cierto? Un elemento más. Por ejemplo, ya no sería de 2, sino acá, por ejemplo, sería de 3, ¿no? Otro elemento acá. Entonces ya sería una matriz de 2 por 3, por ejemplo, por 5. Entonces ya tienes una matriz 5 veces esto de acá. ¿Se dan cuenta? Más o menos si lo vemos de forma gráfica sería esta matriz de 2 por 3, pero repetida 5 veces. ¿Ok? Eso sería una matriz tridimensional. Y así se puede hacer de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etcétera. ¿Está bien? Ya, entonces yo también podría el elemento, ya, hay que terminaríamos con esto de las arreglos multidimensionales.
Acá tienen el ejemplo. Si ustedes desean, pueden agregarlo directamente. En nuestro caso lo hemos ingresado por pantalla los valores. ¿Sí? Si desean, lo pueden agregar directamente. El usuario ingresa. Vamos a hacer el ejercicio 1, ¿sí? Para pasar al último tema, que es ya un resumen de estos dos. ¿Sí? Voy a ver. Me dice, el usuario ingresa dos datos, DNI y edad, de tres personas. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá, dos datos de tres personas, ¿sí? Y le voy a poner acá datos, para que se note mejor, datos. Eh, Luego el programa pide ingresar el índice, el usuario ingresa dos datos de tres personas ya. Entonces sería, a ver, voy a poner mejor tres personas, a ver, dos datos ya, para verlo de diferente manera. A ver, datos, personas. ¿Qué datos voy a pedir? A ver, a ver, a ver, a ver. DNI y edad, ¿ok? DNI y edad. DNI y edad. Ya. Ingresar. Vamos a ponerle edad de la persona cero, ¿está bien? Entonces sería cero en la posición cero, ¿ok? Ingresar DNI. DNI de la persona cero, ahí está. El dato cero. Ingresar edad, persona cero, sería la persona cero, edad en la posición uno. Ingresar a crear algo así como una agenda, ¿no? Donde voy a ingresar DNI y edad de tres personas. Entonces, el primer dato me va a decir qué persona es, ¿no? Como son tres personas, se creó tres, cero, uno y dos. Y la segunda me va a decir si es el DNI o la edad, ¿sí? Entonces sería DNI de la persona cero, edad de la persona cero. Ingresar, entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Sí, voy a borrar todos estos datos. Porque voy a ingresar ahora. Como les digo, cada uno lo va a poder ver a su manera, ¿no? De la persona uno y de la persona 2. ¿Sí? DNI, edad, DNI, edad. 0001, 1011, 2021. ¿Ok? Entonces, me va a pedir mostrar. Voy a borrar esto. Y me va a pedir mostrar DNI. Lo estoy haciendo de tal manera para que sea ahora de una 3x2, ¿no? Entonces, 2021, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, voy a ingresar los datos, a ver. Uy, ¿qué pasó? La variable ahora es datos. ¿Sí? No existe la variable A, ¿no? Si ustedes desean, le siguen dejando la variable A, pero yo le he cambiado para que. Si ustedes desean, déjenlo en A. ¿Sí? Ya. A ver que ejecute. Ya, ingresar DNI. Ingresar edad. 23, por ejemplo. Ingresar DNI de la persona 1. 19.
y ingresar de la persona 2, de esta edad de la persona 2. ¿Sí? Ya está. Y me está mostrando los DNIs y las edades. ¿Ok? Ya si ustedes desean le ponen arriba DNI, edad. ¿No? Vamos a ponerle. Pero ¿qué más nos pide? ¿Qué más nos pide el problema? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar y voy a ver qué más me pide el problema. Luego el programa pide ingresar el índice de la persona y el índice del dato del que debe mostrar y debe mostrar tal dato. A ver, vamos a ver. Vamos de nuevo a nuestro proyecto y voy a escribirle acá arribita cout. Eh, voy a escribirle acá un texto que diga eh, DNI y por acá edad. ¿Sí? Para tenerlo más claro. A ver. Entonces acá le voy a decir que me ingrese cout. No, perdón, cout y eso. Índice de la persona. Puede ser la persona 0 hasta el 2, ¿no es cierto? Punto y coma. ¿Ok? CO, ¿qué más va a pedir? Índice de dato. Índice de dato. Entonces eso puede ser 0 o 1, ¿no? Ya está. Entonces, como son dos valores de índices, lo voy a guardar en la variable y el índice de la persona y ese de acá en la variable j. Y al final le digo cout el elemento es los puntos, datos y j, ¿ok? Y acá termina en line. Ya está. Entonces acá el DNI lo voy a poner acá como es el dato 0, como una ayuda para diferenciar. Y acá es el índice 1. Y acá también le puedo poner, ¿no? 0.1.2. ¿Ok? Ya está. Para que se vea mejor. ¿Sí? Voy a ejecutar. Ojalá no haya ningún error. Ya, vamos a ingresar el DNI de la persona 0. Su edad. El DNI de la persona 1. Y su edad. El DNI de la persona 3. Y su edad. Ahí está. Me está mostrando el DNI y bueno, está muy lejos, ¿no? Ya esto lo pueden ajustar. DNI, edad. ¿Sí? Y el índice de la persona 0, la persona 1 y la persona 2, como hemos ingresado con los datos. Y me dice ingresar el índice de la persona 0, 1, 2. La persona 1. ¿Qué dato? ¿El DNI o la edad? Vamos a poner la edad 1. Y me va a mostrar la edad, ¿no? Que es, el elemento es 33. Entonces, así podemos trabajar nosotros con las matrices. ¿Para qué sirve? Los arreglos de repente los subdimensionales, ¿no? Donde yo pongo 10 valores, 20 valores, sirve, por ejemplo, para guardar datos, ¿no? De repente quieren guardar temperaturas, algún dato, lo pueden guardar en esos arreglos, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos listo lo que son los arreglos multidimensionales. Ya con esto pueden trabajar cualquier tipo de dimensión. Ahora, de repente nosotros habíamos visto el tema de que si queríamos ingresar 6 datos tendríamos que hacer 6 preguntas, ¿no es cierto? Si era esta matriz
que nosotros hemos visto, ingresamos el dato 0, el dato 1, el dato 2. Estos son 6 datos y los 6 datos tengo que ingresarlos. ¿Y qué pasaría si no fueran solo tres personas, si fueran 100 personas? Si, y no fueran son 2 datos, sino si fueran 10 datos, tendrías que hacer esto 1000 veces, ¿no es cierto? Y a veces eso no es eficiente, ¿no? Hacer mil líneas de código va a ser muy complicado. Entonces, para eso vamos a tener que usar nuestras estructuras que ya habíamos visto antes, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos a ver nuestro ejercicio, este de acá, y con este vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Se pide al usuario ingresar un número entero no mayor a 100. Luego se genere y muestre esa cantidad de números aleatorios que varían de -10 a 10. Finalmente, el programa pide ingresar el índice de uno de los elementos y muestre dicho dato. Allá. O sea, vamos a crear, ¿cuántos elementos? Vamos a crear n elementos, dependiendo de este valor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos que primero crear la variable. ¿Sí? Vamos a crear la variable. Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Y voy a poner datos, números, ¿no es cierto? Números. 100 números. Una variable que guarde 100 números, porque me está diciendo, se pide al usuario ingresar un número entero no mayor a 100. Entonces, voy a ingresar un número entero. Entonces, voy a crear un número, n. Ya, voy a crear una variable n porque voy a ingresar un número entero. Cout, ingresar un número entero no mayor a 100. ¿Está bien? Ya, eso lo voy a guardar en la variable n. ¿Sí? Ya está. Ya ingresé un número entero no mayor a 100. Luego dice, se generan y muestran esa cantidad de números aleatorios que varían de -10 a 10. Finalmente, ya, vamos a crear números aleatorios. Este es un tema, vamos a poner un pequeño, voy a borrar esto porque recién he ingresado los números. Me pide ingresar un número entero no mayor a 100 y voy a generar eh, n números aleatorios. ¿Y cómo genero un número aleatorio? Para generar un número aleatorio necesito usar una librería. Entonces voy a ir acá y me dice, ¿no? Para trabajar con números aleatorios necesito ingresar esta librería, standardlib, ¿sí? Les voy a pasar la página mejor para que lo vean, ¿sí? Para que lo vean y lo tengan de ejemplo. De esta página pueden, ahí les dejo la página. Entonces me dice, para hacer librerías necesito, perdón, para hacer números aleatorios necesito esta librería. ¿Qué otra librería más necesito? A ver, vamos acá. Incluye esta también de acá. Ya. Ya está. ¿Qué más necesito? Ya. Luego iniciamos los números aleatorios incluyendo esta librería. O sea, necesito esta línea de código. Necesito esta línea de código. Esta línea de código sirve para iniciar números aleatorios. ¿Ok? Con esa línea inicio los números aleatorios. ¿Qué más necesito? Voy de nuevo acá. Luego, para guardar un número aleatorio en alguna parte uso random. ¿Sí? Con esta variable creo el número aleatorio. ¿Sí? Voy a hacer esto. Ya ingresé el dato.
Ahora voy a crear un número aleatorio y lo voy a mostrar. Cout random. Voy a mostrar random. ¿Está bien? En line. Vamos a ir parte por parte. En line. Voy a crear, voy a mostrar nada más de esta parte del programa. Ya está. Ingresar un número entero no mayor a 100. Voy a poner 20, por ejemplo. Y automáticamente me aparece un número. Sale 12.922. Voy a ver de nuevo. A ver. Voy a ponerle de nuevo 20. ¿Sí? Voy a poner de nuevo 20. Y ahora me sale 13.007. Entonces, este random me está generando un número aleatorio. ¿Ok? Entonces, el problema que dice, luego se genere y muestren esa cantidad de números aleatorios. O sea, si ingreso 20, me tienen que generar 20 números aleatorios. Entonces, si yo quiero repetir un proceso n veces, ¿qué uso? El for, ¿no es cierto? Ven que acá hay un bucle repetitivo que está aumentando i más 1. Este es un for. Entonces nos dice, si voy a ingresar n y esa cantidad de veces se tiene que hacer este random, entonces tengo que meterlo esto dentro de un for. For integer y desde 0 hasta i menor que n, ¿no es cierto? Si son 20, llegará hasta 19. Y del 0 al 19 hay 20 datos. Y voy de uno en uno. ¿Y qué proceso va a realizar? Va a realizar, generar el valor aleatorio. Ya está. Ok, ya generé n valores aleatorios. Vamos a ejecutar. Voy a poner, a ver, creo que es i más 1 es. I más 1. A veces mi teclado no funciona bien. Ya. Voy a ingresar 10 números aleatorios. Y me ha generado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya generé 10 números aleatorios. Yo le he dicho que me genere 10. A ver, vamos a cambiar. Quiero que me genere solamente... Era para poner ejecutar. Quiero que me genere solamente 5. A ver, vamos a ponerle que sean 5. Que se compile de nuevo. Sí, ahí está. Vamos a poner que sean 5. Entonces me genera 5. ¿Cuántos 5? 5 números aleatorios. Ahí está, ¿no? El for es un proceso para repetir n cantidad de veces. Ya está. Vamos a seguir con el problema. Dice, generar cantidad de números aleatorios que varían entre de menos 10 a 10. Allá, acá hay un problema porque me está dando números de 10.000, 20.000. Entonces, ¿cómo hago que me genere desde menos 10 a 10? Para eso, si nos vamos nosotros acá a la parte final, hay una fórmula, ¿sí? Acá hay una fórmula para poder nosotros hallar números aleatorios. Lo voy a poner acá arribita. A ver, voy a ponerlo acá. Eso no se va a ver, eso no se ve. Esto no se ve. Y para que no se vea, lo pongo de esta manera, como es, esto es una ayuda. ¿Ok? Esto es una ayuda. Dice, límite inferior. Límite inferior. Le pongo desde menos 10, ¿no es cierto? Menos 10. Más. Ahí está el más. Random. Ahí está el random. Porcentaje. Entre paréntesis. Límite superior más 1. O le pongo límite superior más 1 menos límite inferior. Menos 10. O sea, más 20. ¿Ok? Entonces voy a mostrar esto. Voy a mostrar esto. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice?
¿Qué pasó? Me está dando error. Ah, no, no es I. Me he confundido acá. Es porcentaje. Porcentajes, disculpe. Porcentaje está, porcentaje. Me he confundido. Ya. Sí, sí, sí. Gracias. Porcentajes. A ver, entonces voy a crear 20 datos. Ahí está. Me ha creado 20 datos entre -10. Uy, me has dado hasta 20. A ver, acá hay un tema. A ver. Entonces lo voy a poner 10 nomás. A ver, vamos a tener que modificar. A ver, o yo me estoy equivocando en algo. El límite inferior está bien. Límite, super, límite, a ver. Ahí está, ¿no? Creo que ha habido un problema acá. Creo que con los negativos. Ah, no, pues es límite inferior es -10, menos 10 es +10. Está bien, yo no sé por qué he puesto 20. Límite inferior es -10. Menos con menos más 10 nada más. ¿Sí? Ahí está. Ahí está bien, ¿no es cierto? Me está mostrando números aleatorios entre -10 y el máximo que es 10. ¿Ok? Está bien, me he equivocado yo. El límite inferior es 10. O sea, es -10. ¿Ya? Está bien. Entonces ya creé, y a ver, y entonces dice, ¿no? Luego se genera y muestra esa cantidad de números aleatorios que varían de -10 a 10, ya. Finalmente, el programa pide ingresar el índice de uno de los elementos y muestre dicho elemento. O sea, si yo quiero mostrar uno de los elementos que estoy creando, tengo que guardarlo necesariamente en algún lado para poder buscarlo, porque si no solamente estoy mostrando y de ahí ya no tengo forma de volver a llamar a ese valor. Entonces, si yo necesito necesariamente guardar ese dato en una variable para después llamarlo, para eso tengo que crear una variable que sea, perdón, integer una variable números que almacene esos datos. Como yo no sé cuántos datos van a ser, puede ser 20, 30, pero sé que no van a pasar de 100, entonces creo una variable que tenga 100 datos. Ya lo demás quedará vacío, ¿sí? Entonces, en vez de mostrar este dato, lo voy a guardar en una variable. ¿Está bien? Lo voy a guardar en la variable num, en la posición i, ¿no es cierto? En la posición i voy a guardar un número aleatorio. Y si quieren, lo muestran. Ya está. ¿Qué hace? A ver, cuando i vale 0, entonces en la posición 0 se va a guardar un dato. Vuelve. Cuando i vale 1, en la posición 1 se va a guardar un dato. Hasta que i llega 1 antes de n. Y se van a guardar todos esos datos en la variable num que yo he creado. ¿Está bien? Ahora, me dice que me va a pedir un elemento para que me muestre. O sea, me dice, finalmente el programa pide ingresar el índice de uno de los elementos. Vamos a ingresar un índice. ¿Ya? CO, ingresar índice. Ingresar índice. Dos puntos. En line. Le digo sein, porque voy a ingresar el índice i. Entonces tengo que crear mi variable i. Y una vez que ingreso i, le digo cout insert, el elemento en la posición i es, ya que me faltó, la posición i es num i, ¿no es cierto? Es el número i, está en la posición i. ¿Ok? Lo pongo en line para terminar.
Ya está. A ver. Voy a escribir el número, pero le voy a poner acá el i. Quiero que me muestre ahí. Quiero que me muestre un puntito, un espacio, y de ahí me muestre el número aleatorio. Este i para que me muestre la posición le estoy poniendo. ¿Ya? Y también dibuje el valor de i mientras va haciendo el for. Uy, ¿qué pasó, SEO? A ver, a ver. Ah, punto y coma. Ya está. Siempre el punto y coma, siempre el punto y coma. Ya, pues a ver acá, ¿qué pasó? SEO. Ah, minúscula. Lo bueno de esos compiladores es que te van avisando dónde está el error. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar ya hoy día. A ver, ingresar un número entero no mayor a 100. Vamos a ponerle 20 nomás, 20. Entonces me está generando 20 datos, ¿no? Del 0 al 19. ¿Cuáles son esos datos? Acá están los datos, ¿no? Entonces, ¿qué índice quiero? Por ejemplo, el que está en la posición 12. El elemento que está en la posición 12 es 8. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, quieren hacerlo repetitivo esto? Usan el while. ¿Sí? A ver, voy a saber qué más tenemos por acá. Ahí está la solución de otra manera. Y acá hay unos problemitas. ¿Sí? Voy a terminar acá, por ejemplo, voy a hacer que este índice me lo pida varias veces. Entonces, si yo quiero que un proceso me pida varias veces, lo ingreso dentro de un while. While. Le pongo un true para que lo haga siempre. Es como es un true. Ah, perdón, este no va acá. Esto va acá. ¿Sí? Ingresar un número 30. Le está mostrando eh, elementos de la posición 0 hasta la posición 30. ¿Qué elemento está en la posición 19? Está el 0, ¿no? 19, 0. Ingrese un índice. De nuevo, porque estoy dentro de un while. En la posición 11 hay un 3, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. En la posición 11 es 3. ¿Ok? Entonces, así nosotros podemos llenar nuestros arreglos usando for. ¿Qué pasa si el arreglo fuera de dos dimensiones? Usaría un for dentro de un for. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Eso ya queda como tarea. Cualquier consulta. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Porque acá ya terminaríamos. Acá hay varios ejercicios que ustedes pueden resolver. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, por favor, si no, para dar terminado la clase. ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Tienen alguna consulta? Ninguna, ¿no? Entonces, ya damos terminada la clase de hoy. Por favor, al final pusieron un correo. El que no le llegaron los mensajes que están mandando, por favor, déjenme sus correos. Se borró el anterior chat, por favor, déjenme sus correos para mandarle la información antes que me olvide. Sus correos, por favor. A los que no les llega los mensajes. Bueno, ya, así, ya, a ver. Ya está agregado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Ya está, bueno.
Ya está, voy a agregar. Para enviarles las diapositivas que hemos estado trabajando y enviarle la... El viernes tenemos la última sesión que es sobre el tema de funciones, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día viernes